El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, dice el Señor: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Esta exhortación de Jesús realmente es extraordinaria, y cuando uno lo vive en carne propia, cuando uno tiene un acérrimo enemigo, qué difícil es vivirlo, qué difícil y hasta mejor, digámoslo, no es difícil, es imposible, imposible, queridos hermanos. Estas palabras de Jesús, cuando nos exhortan así, amad, y no significa tener cariño, no significa sentir deseos, sentimientos de bondad, no. Amar para Jesús también puede incluir eso, pero sobre todo el amar, ¿qué es para Jesús? Amar es hacerle el bien, es quererle bien, es buscar su bien. Es la parábola del buen samaritano. El samaritano encuentra a su enemigo tumbado, golpeado, medio muerto. ¿Cómo lo ama? Lo levanta, lo cura, lo monta en su pequeño asnillo, va a la posada y le dice al posadero: este es mi enemigo, cuídalo, cúralo, y lo que gastes de más te lo pago a mi vuelta. Eso es enemigo, eso es amar al enemigo. Que uno luego lo haga con repugnancia, con disgusto, eso es lo que nos toca a nosotros, es nuestra fragilidad. Por eso aquí, queridos hermanos, este amar al enemigo que nos dice Jesús, no lo está diciendo a un hombre cualquiera, no lo dice al hombre carnal que está sin Dios. Esta sentencia lo dice Jesús a los hombres que saben que se han acogido a su gracia, a los hombres que saben que están unidos a Él por la gracia. Estas palabras solo lo pueden entender ese tipo de hombres, es decir, nosotros los que tenemos el don de la gracia de Dios en nuestras almas. Si no tenemos la gracia, no podemos entender, no podemos acoger estas palabras del todo, no se puede. Un ratito, un poquito se podrá, pero vivirlo a plenitud, solo está capacitado esto el hombre que está unido a Jesucristo, el cristiano. Por eso esta exigencia de Jesús a un cristiano no le puede parecer extraña. Incluso ya nosotros bautizados, ya en gracia de Dios, nos puede resultar difícil, puede resultar. A ver, que alguien te abofetee mínimamente, o que te haga otro atropello, mucho peor, ya se constituye de alguna manera en tu enemigo. Quiérelo, a ver, qué difícil es, sobre todo cuando la pasión nos turba y nos viene el rencor, la amargura, el despecho. Qué difícil es. Por eso, si es difícil, Jesús no rebaja la exigencia. Dice: así seréis hijos de vuestro Padre.
si no, no seréis hijos. Entonces, por eso aquí, queridos hermanos, cuando de Jesús escuchamos estas palabras, a nosotros nos toca averiguar y buscar el manantial que le corresponde, el manantial para recibir esa energía que nos haga capaces de amar a nuestros enemigos. Eso viene de la gracia de Dios, solo viene de Dios. El cristiano es como una simbiosis, una mezcla, una unión de gracia. La gracia de Dios es la fuerza de Dios, la santidad de Dios y la debilidad del hombre. Por eso sin la gracia de Dios ni podemos decir amén Jesús, ni siquiera eso. Y si no podemos decir siquiera esa breve oración, ¿cuánto más no podremos esto otro, que es mucho más difícil? Y esto, ¿cuántos santos lo han vivido? San Juan Bosco tenía enemigos acérrimos que lo combatían. Y un buen día se entera que una de esas personas cayó en desgracia, se quedó en la calle, no tenía ni para comer. ¿Qué hace este santo? Le socorre. Sin que se dé cuenta, le socorre abundantemente para sacarlo de esa necesidad. Eso es amar. Por eso lo vemos en los santos. Por otra parte, la carta del apóstol San Pablo que hemos escuchado nos habla que el cristiano va a pasar por tribulaciones. Va a pasar, como en este caso hemos escuchado, de enemigos, pruebas, desgracias. Va a tener. Eso no se puede evitar. No se puede evitar. La vida del cristiano en este mundo es lucha. Por todos lados va a tener lucha. Y cuando uno tiene lucha, lo primero, tiene que saber, no es fácil, no es fácil. Jesucristo en ninguna parte nos ha dicho que nuestra vida va a ser fácil. Eso no existe en el Evangelio. Aquí está, dice San Pablo, queremos que conozcáis, hermanos, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjate, ¿qué gracia le ha dado a esta iglesia de Macedonia? Dice San Pablo, ¿qué gracia? Alguno puede decir, bueno, hacer milagros, resucitar muertos, que la plata le caiga desde el cielo. No, eso no. Dice, en las pruebas y desgracias creció su alegría. Vaya gracia. Pruebas y desgracias. Su pobreza extrema, sin embargo, dice, se desbordó en un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas, y aun por encima de todas sus fuerzas, fíjate, han sido generosos. Qué bueno, qué bueno. Esta es la Sagrada Escritura, queridos hermanos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la fuerza de Dios. Aquí San Pablo y nuestro Señor nos están hablando de esa fuerza que tiene Dios de transformar al hombre. No lo deja en su miseria. Le hace capaz de hacer el bien así. Por eso nos toca a nosotros pedirle a Él y alcanzar de Él y de nuestra Madre que aunque las desgracias y las pruebas se desborden, la alegría de Dios desborde más nuestras almas. Y eso se consigue no con nuestras fuerzas, más bien con la humildad. La disposición ante Dios de pedirle, Señor, tú lléname, tú comunícame esa alegría. Y la presencia ante Dios, queridos hermanos, el estar delante de Dios en la oración cotidiana, el orar a Dios todos los días, porque somos débiles. Pidámosle pues a nuestra Madre, la Santísima Virgen, pidámosle esa alegría. La Virgen les dijo a los niños, vais a sufrir mucho, pero la gracia de Dios os sostendrá.
Eso es la Virgen, que no le engaña a los niños, les dice la verdad. Van a sufrir, pero la gracia de Dios les va a sostener. Y los sufrimientos vienen de 1000 maneras. A esos niños, ¿de qué maneras les vino? Hasta los sacerdotes le hicieron sufrir. Ellos cuentan. Ellos cuentan. Las pruebas más difíciles nos venían de los mismos sacerdotes. Ellos fueron los que más les hacían sufrir. Fíjate, y así de nosotros, ¿de dónde vamos? ¿De dónde no podemos esperar pruebas? Pruebas vienen por todos lados. Que la Virgen nos dé de Dios la gracia para poder superar las cruces con alegría. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.